columnista, escritor, fundador y conductor de su espacio en YouTube Los Datos Duros, orgullosamente miembro de esta familia sin censura y el terror de la fachiza en X, antes Twitter. Querido Ricardo Sevilla, yo pensé que éramos nosotros los que nos sacábamos de onda con las locuras de Pedro Ferriz de Con, dice el presidente maestro de Carmen Aristegui y de Javier Solórzano, pero hasta el presidente exhibió a Pedro Ferriz y su famoso algoritmo, y hasta Aguilar Camín se llevó de corbata. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estoy muy bien, querido Vicente, público memorioso, y sí, el presidente López Obrador, en efecto, saca a balcón una vez más a este personaje que, así es, fue maestro de Carmen Aristegui y de Javier Solórzano. Ellos inauguraron aquella cosa que se llamaba Imagen, que después le vendieron a estos personajes donde trabaja Ciro Gómez Leiva, pero cuando tenían sus oficinas allá en las lomas de Chapultepec, ahí como no queriendo la cosa. Pero bueno, el meollo del asunto, Vicente, es que están flotando muchas mentiras a nuestro alrededor, y precisamente por eso hay que poner muchísima atención y abrir bien los ojos, porque estamos viviendo, usted lo sabe, en la era de la información instantánea, y el periodismo en esta era de la transformación instantánea está sufriendo desde luego una transformación radical, pero eso trae también consigo muchísimos hierros, muchísimos embates que van al corazón de la información. ¿Por qué? Porque con la llegada de Internet y de las redes sociales, es cierto que se ha democratizado la difusión de las noticias, eso no se puede negar. Pero también, Vicente, con ello han venido desafíos muy grandes, muy significativos en cuanto a la calidad y a la profundidad de la información. Este fenómeno, desafortunadamente, pues yo lo denominaría como la ligereza del periodismo actual, se manifiesta en muchísimos aspectos que merecen ser analizados, y desde luego, donde no está Pedro Ferriz, donde no está Carlos Loret de Mola, donde no están todos estos personajes. ¿Por qué? Porque en un mundo donde las noticias se difunden como ahora, en este momento, a la velocidad de un clic, los medios de comunicación corporativos se ven presionados y encantados de la vida de publicar información rápida. ¿Para qué? No para informar. Eso hay que decírselo a la gente y hay que subrayarlo. A los medios de comunicación corporativos no les interesa más que atraer, más que captar la atención de la audiencia y no informar. Entonces, este enfoque es un enfoque evidentemente capitalista, neoliberal, que tiene el fondo de ir recaudando la mayor cantidad de dinero posible. Eso significa que los jefes de información en estos medios dicen, hay que reducir el tiempo dedicado a la investigación. Y cuando tú reduces el tiempo dedicado a la investigación, significa que no vas a verificar los hechos. Entonces, hay esta urgencia, la vemos ahora mismo entre algunos medios de comunicación también, pues de colegas, también no podemos lanzar campanas al vuelo y decir que todo mundo es riguroso. No, desafortunadamente, la urgencia de ser el primero en reportar una noticia muy frecuentemente supera la necesidad de ser preciso, y eso propicia que haya una propagación de información errónea, que estos comentócratas inmediatamente le tomen la llamada ahí en este caso en Latinos, donde justamente es donde estaba delirando Héctor Aguilar Camín, porque ellos buscan un impacto. Se han dado cuenta de que las redes sociales han cambiado la forma en que consumimos nosotros las noticias. Las plataformas como X, como Facebook, como Instagram, la misma plataforma de YouTube permite que cualquier persona se convierta en un reportero, compartiendo información con sus seguidores al instante. Entonces, eso yo lo celebro mucho. Fíjate esta fotografía. En Televisa creo que tienen un programa que se llama La Casa de los Famosos. Pues Latinos se está convirtiendo en la casa de los babosos, porque no sé si has escuchado los comentarios que salen de estas mesas de diálogo, mi querido Ricardo.
Y cada babosada, ¿no? Las de Aguilar Camín, con mucho respeto para la señora Denise Dresser, Lorenzo Cole, caramba, hombre, ¿no tendrán un poquito de vergüenza? No la tienen, no tienen vergüenza, estos personajes no tienen el tiempo de tomar un libro, de tomar otro, de leerlo, de analizarlo. Es importante que se escuchen diferentes voces, que se escuchen diferentes perspectivas, en eso jamás hay que estar en desacuerdo. Desafortunadamente, este tipo de personajes han caído en la superficialidad del contenido. Entonces, están combatiendo con una nueva forma de hacer periodismo. Hay un contexto completamente distinto que ya no es el contexto en el que ellos vivían y han surgido nuevas formas de análisis crítico. Y esto ha llevado a la incomprensión de estos personajes sobre estos temas que son muy complejos y la audiencia se ha fragmentado. Entonces estos personajes ya solamente le están hablando a un grupo, que es el grupo de sus amigos, que es el grupo de todo esto que nosotros conocemos, Nexos, Letras Libres, Reforma, etcétera, etcétera. Pero hay otro tipo ya de consumidores en las redes sociales, en Internet, y estos nuevos consumidores de noticias están reflexionando muy bien y ya no se creen fácilmente este fenómeno que es conocido como las cámaras de eco. Cuando se habla de polarización, estos personajes enloquecidos, como Héctor Aguilar Camín, no están dispuestos a ofrecer una cobertura equilibrada, una cobertura objetiva. Lo vemos completamente desbrujulado, fuera de sí, no hay una discusión informada. El periodismo que yo lo pongo entre comillas, que ellos dicen ejercer, en realidad son solamente opiniones en las rodillas. El medio de comunicación está completamente perdido. Los medios de comunicación de la derecha, no solo latinos, tratan de monetizar, tratan de ver, le piden a sus community managers, a la gente que les maneja todo eso, el tráfico en la web, cómo va la monetización a través de los anuncios. Entonces hay una cultura del clic en donde los titulares sensacionalistas, el contenido superficial, es valorado incluso mucho más, desafortunadamente, que el análisis profundo, que la investigación rigurosa. La calidad del periodismo se ha visto comprometida lamentablemente con estas métricas de éxito que están basadas en la cantidad de clics en lugar de la relevancia, del impacto de las historias. Entonces, ¿qué necesidad yo veo? Pues de la necesidad de que haya un periodismo responsable. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de informar, sino también, y si lo vemos a fondo, se trata de educar y se trata, y eso a mí me parece lo más importante, Vicente, de empoderar a la ciudadanía. Estamos nosotros diciendo una serie de cosas y brindando una serie de elementos con tal de informar, pero al mismo tiempo de contrarrestar la ligereza del periodismo corporativo. Pero ¿a qué ciudadanía nos estamos refiriendo? Hay que aclararlo, querido Ricardo Sevilla, porque Héctor Aguilar Camín básicamente dice que los conservadores son los inteligentes y los que estamos por la transformación somos unos pendejos. Perdón para Mike Vigil, que ya está en el sistema y que nos está escuchando, pero literalmente nos pendejean en estas mesas con Lorenzo Cole, con los grandes académicos e intelectuales, mi querido Ricardo. Hoy el presidente por eso los exhibió, ¿no? Por querer pendejear, por tratar con la punta del pie a la gran mayoría de los mexicanos que siguen respaldando esta transformación, que puede tener sus bemoles, que puede tener sus asegúnes, que puede tener sus retos. Obviamente nada es perfecto, pero de ahí a que Héctor Aguilar Camín se quiera elevar por encima del pueblo, pues está muy... El pendejo es él, perdón por la expresión. No, definitivamente sí es un pendejo, hay que regresarle este calificativo con un boomerang. Siempre lo fue, hay que decirlo. Es un personaje que nunca pudo llegar a las estaturas que pretendía, es un autor que ha sido deferido en algunos circuitos, pero dejó la literatura en la que podría haber tenido un camino más o menos. Nunca logró llenar los zapatos de los personajes con los que se formó con un historiador, lo hemos dicho que le decían el jefe Enrique Florescano, que es el fundador de Nexos, después se queda con la revista, un tema muy interesante por lo demás. Se formó con Carlos Monsiváis. No, esto no se pega.
no se pega desafortunadamente. Entonces este personaje no ha querido, se ha negado a fomentar un enfoque más ético, más comprometido con la verdad. Finalmente el periodismo busca la verdad, pero a través de lo que nosotros hemos denominado los datos duros. ¿Y eso qué implica, Vicente? Invertir en periodismo de investigación. Y no solamente me refiero a la inversión económica, me refiero a la inversión en el tiempo, promover la alfabetización mediática que ya está en curso, aunque haga un melodrama, aunque se tire en el piso, aunque patalee Héctor Aguilar Camín, López Dóriga y todos estos personajes, no va a parar lo que ya está sucediendo. Hay una alfabetización mediática, el público que nos ve, que nos escucha, está priorizando la calidad sobre la cantidad y estos personajes precisamente por eso se rajan la madre, perdónenme usted el exabrupto, se rajan la madre en la pared de la información cuando vemos a Chumelitos, cuando vemos a Pedro Ferriz y su hijo, cuando vemos a todos estos personajes tratando de informar sobre lo que no conocen. Entonces, cuando tú te metes a este asunto y lo ves desde la perspectiva farandulera, entonces creas engendros como estos. Yo definitivamente soy quizá un nostálgico del periodismo de los datos duros, del periodismo de investigación, pero creo que hay un grupo de personas amplios, que cada vez se va haciendo más amplio, que prefiere ese tipo de investigaciones a las ocurrencias. Esto que presenta Pedro Ferriz de Con, pues es un ridículo tremendo. Yo pensé que no iba a superar a su papá, que veía ovnis en el cielo y todo ese tipo de cosas, pero creo que lamentablemente pues está, si no superándolo, ahí está a la par, y el hijo va que vuela para pasar al abuelo y al papá. Bueno, ¿qué te parece, si me permites hacer un paréntesis, para dar un ejemplo precisamente de cómo estos personajes que se creen las vacas sagradas del periodismo y tal vez, solo tal vez en su cabecita se creen dueños de la verdad, van a tomar los reportes de la Fiscalía General de la República para seguir golpeteando con lo de narcopresidente y golpeteando al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para afectar, para manchar al presidente Andrés Manuel López Obrador por el caso del Mayo Zambada y del hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Porque, y grábeme, don David, la Fiscalía General de la República dice que es inaceptable la versión del asesinato de Héctor Cuen, el exdiputado, en una gasolinería, y que de alguna manera tendría razón la carta que se publica atribuida a Ismael El Mayo Zambada. Leo, por ejemplo, de Milenio. La fiscalía indicó que la versión del asesinato del político sinaloense ocurrido en Culiacán no cuenta con pruebas suficientes para ser considerada fidedigna. La versión de que Héctor Cuen fue asesinado en una gasolinera de Culiacán no es aceptable ni cuenta con elementos de pruebas para ser considerada fidedigna, informó la Fiscalía General de la República. Esto lo informa la Fiscalía a través de una tarjeta informativa donde también dio detalles sobre la detención de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Cito: la institución federal ha logrado establecer con precisión que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta en la forma en que fue planteada. Hay que recordar que a esto se suma la renuncia de la fiscal de justicia allá en Sinaloa hace unos días. También la Fiscalía General de la República ha señalado que encontró el lugar desde donde presuntamente fue secuestrado el Mayo Zambada, líder histórico del cártel de Sinaloa. Y quiero preguntarle su opinión acerca de esta información que surge de la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, porque él aquí en Sin Censura dijo que la carta de El Mayo Zambada era una telenovela o una novela barata. Me refiero a Mike Vigil, ex agente de la DEA en México y ex director de operaciones, jefe de operaciones de la DEA en su momento. Mike Vigil, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, Vicente. Muchas gracias por tenerme en su programa. Oye, Mike, pues la novela barata de la que nos hablabas
dice la Fiscalía General de la República que, pues que a lo mejor sí es, o no sé cómo entiendas esto que están planteando desde la Fiscalía. Bueno, Vicente, sí dije que era una telenovela barata y yo creo que todavía en este momento sigue siendo una telenovela. Entonces, todavía hay muchas más preguntas. Por ejemplo, inicialmente hablaron que la avioneta que transportó a Joaquín Guzmán López y Mayo Zambada a los Estados Unidos salió de Hermosillo. Y luego después no salió de Hermosillo. Y luego también hablaron de este asesinato supuestamente de Héctor Cuen en una gasolinera. Entonces todo eso pone en cuestión todo lo demás. Ahora dicen que han localizado la pista clandestina de donde salió Mayo Zambada y Guzmán López, que también han localizado las camionetas que tienen mucho más información, pero todavía yo tengo muchas preguntas sobre esa carta que supuestamente uh, escribió Mayo Zambada, porque hay muchas cosas ahí que no tienen sentido. Entonces, muchas veces el gobierno de México ha dicho cosas en su investigación. Por ejemplo, en el Culiacanazo, cuando se capturó Ovidio Guzmán, la Guardia Nacional y luego algunos elementos del gobierno hablaron que la Guardia Nacional iba en patrulla y que recibieron disparos de la casa donde estaba Ovidio. Entonces, no es cierto, ellos fueron ahí a capturar a Ovidio. Entonces, hay muchas versiones que salen, pero yo creo que lo que sí es cierto en toda la información que tenemos, que sí fue secuestrado Mayo Zambada en esa reunión, pero yo tengo muchas preguntas sobre de esa carta que donde Mayo Zambada dice que vino a estar en el medio de una disputa entre el gobernador Rocha y también Héctor Cuen sobre de la universidad y que viene a esa reunión nada más con 4 guardaespaldas. Uh-huh. Y, y déjame leer, si me permites, el comunicado de la Fiscalía General de la República, Mike. Dice, en la investigación del caso Ismael N., Joaquín N., la Fiscalía General de la República ha logrado establecer con toda precisión la pista de donde salió el avión que fue utilizado para el presunto secuestro de Ismael N. Asimismo, la propia Fiscalía localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos de privación ilegal de la libertad, homicidios, lesiones y actos vinculados con desaparición forzada, en los cuales está vinculada la agresión que llevó a la muerte de Héctor N. La parte exterior de dicho inmueble ya está protegida por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía mientras se van realizando las diligencias respectivas. También se identificaron los vehículos que fueron utilizados para la comisión del posible secuestro. Los datos pertinentes serán sometidos mediante debido proceso a las autoridades judiciales federales cuando éstas reanuden sus labores. Independientemente de ello, las investigaciones ministeriales y policiales de carácter federal seguirán adelante hasta integrar debidamente los expedientes correspondientes. Sobre este mismo caso, la institución federal ha logrado establecer con precisión que la información sobre lo ocurrido en una gasolinera en el municipio de Culiacán no es aceptable ni cuenta con los elementos fidedignos de prueba que permitan tomarla en cuenta en la forma en que fue planteada. Por lo que hace a Joaquín N., ya está preparada la solicitud de orden de aprehensión por secuestro y también por la privación ilegal de la libertad de una persona en territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país, trasladándola fuera de México con tal propósito. Artículo 123 del Código Penal Federal, lo de la traición a la patria. La Fiscalía General de la República continuará informando de sus avances que sean legalmente revelables.
legalmente revelables. Me llama mucho la atención este concepto. Mike, yo lo que digo es que ahora sí que pues la ciudadanía es la que sufre en estos casos porque tenemos cuántas versiones ya y hasta que no el gobierno de Estados Unidos no nos defina bien también qué fue lo que ocurrió, no vamos a poder llegar a entender la magnitud de esto. ¿O qué piensas tú? No, yo estoy de acuerdo contigo, Vicente. También los Estados Unidos tienen que aclarar cómo estuvo este operativo. Y se me hizo muy curioso cuando anunció la detención de Mayo Zambada y de Guzmán López en Santa Teresa, Nuevo México, de los comentarios de Merrick Garland, que fueron muy en general. Entonces, normalmente se habla así con mucho detalle las capturas de un capo, especialmente un capo como Mayo Zambada. También se me hace curioso que la fiscalía está acusando a Guzmán López de secuestro y no incluyen nada del narcotráfico, nada del tráfico de fentanilo, de drogas, pero de secuestro. Y yo creo que posiblemente esto va a ser inútil porque sabemos perfectamente bien que Guzmán López se entregó a los Estados Unidos, que aquí tiene cargos de el tráfico de drogas, pero yo creo que como él se entregó, ahora se va a convertir a un testigo protegido, así como el Vicentío Zambada. Y si declara y da información, entonces yo creo que nunca va a regresar a México, solo que esas acusaciones de secuestro no van a llegar a nada. Entonces, a mí, yo miro un enfoque fuerte de dónde salió la avioneta que transportaba a Guzmán López y a Mayo Zambada. Y para mí eso no es importante. Hay muchas cosas más que se deben de enfocar en esa investigación. Si me permites, Mike, le estoy pidiendo al equipo de producción para cerrar, porque sé que tienes otros compromisos y te agradezco mucho el tiempo que le dedicas a esta audiencia diferente e inteligente de Sin Censura. Las declaraciones de Rubén Rocha Moya, el gobernador constitucional del estado de Sinaloa, señalado, porque ya veo también la intención de algunos comunicadores como el propio Ciro Gómez Leiva, que con un cierto sarcasmo, sorna, burla, está reportando precisamente sobre esto que señala la Fiscalía General de la República y está pidiendo, ¿no? ¿Qué opinan los morenistas de la versión de la Fiscalía General de la República? La Fiscalía de Sinaloa era autónoma, fue simplemente ineptitud o hay un encubrimiento, una plena participación en los hechos y ahora habla Ciro Gómez Leiva de un montaje, no tan rápido, porque creo que Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, ha hecho todo menos esconder la cabeza como el avestruz en la arena. Ha dado la cara y no sé si ya tengan por ahí los compañeros de producción las declaraciones, porque esto es importante para cerrar tu opinión pues de esta versión de que hay un contubernio precisamente entre los políticos del partido oficial con el narcotráfico, algo que no hay fundamento todavía, no hay pruebas que así lo acrediten. Estas son las declaraciones del gobernador de Sinaloa. Quisieran, pero no hay ninguna. Yo no tengo temor de nada cuando está limpio, transparente y que me inventen o nos inventen los contras, los que andan haciendo política de cualquier hecho, andan buscando afectar al presidente a través de mí, ya se los he dicho,
No existe ningún temor de nada. Ni va a renunciar. ¿Y por qué? ¿Por qué? Díganme por qué. Denme un elemento del por qué. ¿Tuviera que ser? ¿Porque lo dijo algún periodista de los contras? No. Es un trasfondo político, entonces, esto, gobernador. No. El tema que me están preguntando con relación a que si que se presentó que no, pero me va a resultar alguna cuestión y que alguien lo está aprovechando para eso, pues sí, es una cuestión política. Ayer es de los políticos en contra. Ayer el Congreso del Estado le brindaba su respaldo a los propios diputados de Morena, del grupo. Bueno, pues ahí están las declaraciones, Mike. ¿Por qué tengo que renunciar? Presenten pruebas. Como también el presidente lo ha dicho, ¿no? O sea, si tienen pruebas, preséntenlas. Sí. ¿Con qué cerrarías tú, Mike? Mira, Vicente, esto es una cosa que sucede algo como esto de Mayo Zambada y muchas personas de inmediato salen con acusaciones sin ninguna prueba, sin nada de evidencia. Entonces no hay ninguna evidencia de que estaba involucrado, vinculado el gobernador Rocha. Él ha sido muy claro. Solo que yo estaba viendo la entrevista que tenías con el señor antes de que me entrevistaras a mí, Vicente. Con Ricardo Sevilla, ahí está en el sistema. Sí, un buen periodista. Y se trata de esto. Lo que yo he visto con muchos periodistas es que se dejan llevar por el sensacionalismo. Si hay algo, entonces comienzan a acusar sin ninguna prueba. Así como estaban acusando al señor presidente que él había tomado dinero para su campaña del cartel de Sinaloa y no hay ninguna prueba, nada, ninguna prueba en absoluto, pero lo acusaron y eso causa problemas, causa desconfianza, destruye la democracia, daña el imperio de la ley. Y yo siempre dije que hay muchas personas que si Jesús Cristo viniera y estuviera en un puesto oficial, en 2 semanas lo van a estar vinculando con todos los carteles en México. Y eso es muy triste para mí, pero los periodistas, como digo, tratan con el sensacionalismo para vender periódicos. Oye, Mike, pero te he escuchado ser muy crítico de los periodistas en México. En Estados Unidos están cortados por la misma tijera. No sé si has visto las coberturas del New York Times, del Washington Post. Sí, tienes toda la razón. Aquí también tenemos, yo creo que existen en todo el mundo. No acuso nada más los periodistas de México. Aquí tenemos los mismos que tratan de vender periódicos y comienzan con acusaciones, pero yo como... ¿Pero quieren vender periódicos o quieren desestabilizar un país con un tema injerencista desde Estados Unidos, Mike? Yo creo que se trata de ganar dinero vendiendo periódicos. Yo no creo que quieren dañar a un país, por ejemplo a México, pero sí lo atacan. Y luego aparte de eso tenemos políticos como el Partido Republicano que siempre está atacando a México y además dicen que quieren atacar a México para destruir a los carteles. Aprovechando la recta, eso no te lo he preguntado, ¿qué piensas de esta visión de Donald Trump y de sus seguidores de que vamos a mandar comandos de la muerte para acabar en México con los cárteles? ¿No te parece una visión muy del policía del mundo que tanto le hemos criticado a Estados Unidos? Y obviamente, pues no va a ocurrir, no va a ocurrir, ¿no? No creo que se trata, Vicente, que
que se quieren convertir a la policía del mundo. Estas personas son racistas. Donald Trump es un criminal, es un racista, violador de mujer. Él fue condenado de 34 delitos de fraude. Él fomentó el ataque en la capital. Ha hecho... Pues sí, pero puede ser el presidente de Estados Unidos otra vez. ¡Qué miedo! Sí, sí, mira, esto para nosotros es un desastre, pero él tiene el apoyo del Partido Republicano que se ha convertido a un culto de personalidad. Entonces, con los antecedentes que tiene Donald Trump, yo no pudiera conseguir un trabajo en McDonald's y él está corriendo es candidato para la presidencia. Es una persona que yo creo que si gana la presidencia, este país nunca va a ser lo mismo y te garantizo que él va a dañar mucho a México. Él no es amigo de México. Él no quiere a personas como tú o yo que estén aquí en los Estados Unidos porque él prefiere que los Estados Unidos sea totalmente blanco. Pero nada más para aclarar, nada más para dejarlo clarito, sin medias tintas y sin posibilidad de que se tergiverse. A ver, mi querido Mike Vigil, tú como ex jefe de operaciones de la DEA internacional, por cierto, jefe internacional de operaciones internacionales de la DEA y ex agente de la DEA, no va a ocurrir lo que dice Donald Trump porque sería una locura esto de que vengan una invasión de soldados estadounidenses a México para acabar con el crimen organizado. Es una locura, nada más para que quede claro, no va a ocurrir. Yo te lo digo claramente que es una locura. Mira, México ahora es el país con quien nosotros tenemos más comercio en el mundo. México reemplazó a China hace poquito más de un año. Esto es un teatro político. ¿Y qué es lo que van a hacer? Dicen, pues nosotros queremos destruir los laboratorios que producen fentanilo en México. ¿Qué laboratorios? Los laboratorios son una tina de metal donde mezclan los precursores con una pala y pone esto y que nunca sucediera, pero si invadieran a México, te imaginas la imagen que tuviera los Estados Unidos. Aparte, la única cosa que si lograran algo es empujar los carteles más al sur, que siguieran operando, y los militares no están entrenados para combatir los carteles, así como las agencias federales no estamos entrenados para estar en combate, en guerras, cosas así. Entonces esto también, aparte de ser ridículo, es una locura, pero el Partido Republicano lo hace así como para un engaño grande, pero nunca lo van a hacer. Muy bien. Pues yo te agradezco, Mike, que tengas siempre la generosidad, la confianza para hacer declaraciones que resultan polémicas y hasta explosivas, dependiendo de quién la escuche y la vea. Y te digo otra cosa, que los republicanos siempre se enfocan en la frontera del sur con México, pero nunca nunca se enfocan a la frontera del norte, que es Canadá. Entonces, la frontera con Canadá es doble de la frontera que tenemos con México. También de Canadá entran drogas a los Estados Unidos. Y Michael Chertoff, que era
la El persona. jefe de Seguridad Nacional y el secretario de Seguridad Nacional. Sí, de Seguridad Nacional. Y él dijo, no me preocupa tanto la frontera del sur, sí me preocupa más la frontera del norte, porque hemos detectado y hemos detenido muchas más personas de miembros del Hezbollah, de Hamas, que estaban entrando de Canadá a los Estados Unidos, pero no se enfocan en Canadá. ¿Por qué? Porque son blancos en Canadá, no son hispanos como nosotros, Vicente. Pues ya lo dijiste tú, Mike Vigil, te agradezco mucho tu tiempo. Estamos al pendiente y te vamos a seguir molestando para el análisis, Mike. No, siempre, ya tú sabes que eres hermano. Gracias. Mike Vigil, ex agente de la DEA, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, hablando con nosotros sin censura. Y mi querido Ricardo, pues dejó la víbora chillando con algunas declaraciones que van de la mano para que veas que está al pendiente de lo que dices con lo que estabas analizando para la audiencia antes de que hiciéramos este enlace, Ricardo. Sí, efectivamente, pues bueno, la deferencia es mutua, muchas gracias por sus palabras. Tratamos justamente de contrarrestar, decía yo, con datos duros, con periodismo de investigación, qué es lo que está sucediendo para explicarle. Yo creo que sí se necesita un periodismo que también sea pedagógico, que también podamos explicar, porque muchas veces hay periodistas como este señor Héctor Aguilar Camín y otros, bueno, él no es periodista, pero se disfraza hay que quitarle la máscara para darle a conocer a la audiencia de que no se trata de ningún periodista, sino de un empresario, llamémosle cultural, que ha ganado millones y millones de pesos a través de su revista Nexos y otros negocios que tiene, y se ha disfrazado en los medios que se lo permiten, en Televisa, para decirlo con todas sus letras, de una especie de escritor. Al igual que Enrique Krause, no se trata sino de un mentiroso, de un personaje completamente ponzoñoso que trata de mentirle en la cara al pueblo de México para obtener beneficios personales. Y si me permites, mi querido Vicente, pues eso me lleva a hablar justamente de muchas mentiras que están cundiendo alrededor del tema Dale duro, mi querido Ricardo Sevilla. Venga, a ver, vamos con todo, duro. Vámonos duro y a la cabeza, efectivamente, mi querido Vicente, vámonos con datos duros y vayamos por partes. Comencemos por lo más evidente, lo que está sucediendo en el Poder Judicial de la Federación. Ahí en el Poder Judicial se oponen rotundamente a ser reformados. Dicen que es un atentado contra la democracia, dicen que es un intento de dinamitar la independencia de ese poder, del Poder Judicial. Y aquí vienen varias preguntas. ¿De verdad es un atentado contra la democracia? ¿Acaso ser elegido por el pueblo en un ejercicio completamente transparente y democrático es un atentado? ¿De verdad el Poder Judicial ha sido en algún momento independiente? Y ante este tipo de dudas y cuestionamientos me propuse, como siempre, o como suelo hacer, investigar más a fondo. Y nada mejor que los datos duros para revelar qué es exactamente lo que está enfadando a los personajes que gravitan alrededor del Poder Judicial o a quienes gravitan o viven en sus intestinos. Usted sabe, porque aquí lo hemos informado público memorioso, cuánto ganan los ministros, los magistrados y los jueces, pero también vale la pena, Vicente, revisar cuánto ganan varios de los personajes que actualmente están saltando ahí afuera del Consejo de la Judicatura, dando brinquitos. Y precisamente por eso le voy a mostrar algunas de las cifras millonarias que ganan estas personas enquistadas en el Poder Judicial. Y para ello le voy a pedir a mi querido David que nos comparta este pequeño como videíto, que es en realidad, como son muchas hojas, pues quiero que usted lo vea. Este documento se llama, Vicente, Presupuesto Analítico de Plazas del Poder Judicial de la Federación. Es el de este año, para que no nos andemos con cuentos. Es el del 2024. Y se va usted a ir para atrás porque ganan unos sueldazos de miedo.
Quizá usted ya sepa, eso es lo más probable, que los magistrados, que los ministros, que los jueces ganan un dineral. Por ejemplo, quizá usted ya sepa que la magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial gana más de 300,000 pesos. Quizá usted no sepa que le dan un pago extra por algo que llaman riesgo de 539,790 pesos. A lo mejor usted no lo sabía y eso hace una suma estratosférica, 539,790 pesos, más 300,000 pesos, estamos hablando de más de 800,000 pesos, pero resulta que no es solo la magistrada la que está en riesgo y no es la única que gana más de $500,000 de pesos. Ocurre que también hay muchos trabajadores en el Poder Judicial que están en riesgo y lo digo yo sin ser irónico, pero me llama muchísimo la atención lo que veo en este documento, que ganan millonadas por concepto de riesgo. Y uno dice, vaya, ¿qué riesgo será ese por el cual ganan tanto? Entonces ya comienza todo a tener sentido, Vicente, porque ganan sueldos abultados, prestaciones millonarias, y entonces uno se pregunta, ¿cómo carajo van a querer que haya una reforma al Poder Judicial para sanear todo eso que es, desde mi punto de vista, una atrocidad y digamos más un robo, porque están ganando millones? ¿Cómo lo van a querer si esa reforma se opone a sus privilegios? Porque dejemos las cosas muy claras. En el Poder Judicial hay trabajadores, hombres y mujeres consentidotes, muy consentidotes, tienen de todo. ¿Y como qué? Me preguntará usted, porque a lo mejor no ve este documento al detalle, yo se lo platico. ¿Cómo qué tienen? Tienen de todo. Aportaciones al ISSSTE, aportaciones al FOBISSSTE, apoyo para las aportaciones al seguro de cesantía, aportaciones para el seguro de gastos médicos mayores, aportaciones para el seguro de separación individualizado, seguridad social complementaria, un fondo de reserva individualizado, seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otras prestaciones, otros seguros. Desde luego, tienen aportaciones para el sistema de ahorro para el retiro. Eso está muy bien. Ojalá lo pudiéramos tener de este país. Pero ahí en el Poder Judicial, Vicente, tienen derecho a más prestaciones, a cosas tan delirantes. No sé a usted qué le parezca, pero en este documento hay una cosa llamada asignación destinada a cubrir previsión para conservar las condiciones de decoro y suficiencia en las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Y si quieren, también pueden disponer de un presupuesto millonario para la creación de nuevas plazas. Es una cantidad delirante, Vicente, porque la asignación para conservar estas mentadas condiciones de decoro y suficiencia en las remuneraciones de los trabajadores de ese Poder Judicial es de más de 6,000 millones de pesos. Se lo voy a decir con todas sus letras, porque a mí me pareció completamente inaudito, pero no sé a usted. Son 6,438,415,397 pesos. Los trabajadores que estos días han estado saltando afuera del Consejo de la Judicatura, no nos vayamos con la finta. No son obreros mal pagados, no es gente del campo. Son trabajadores mimados y apapachados por el sistema judicial corrupto y elitista. Los empleados que están dando brinquitos a la manera de Xóchitl Gálvez tienen derecho a apoyos a la capacitación, porque hay de todo, apoyo para anteojos, apoyo para vales de despensa, ellos lo denominan pavo, tienen un pavote el apoyo para vales de despensa, tienen apoyo para comedor, pero Vicente, no ganan 3 pesos. No ganan 3 pesos porque yo quisiera ser un administrativo ahí, porque le voy a decir que un coordinador administrativo ahí, en ese Poder Judicial, gana 263,309 pesos mensuales. Le voy a decir que un dictaminador en la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana 206,407 pesos
mensuales. Y entonces la ponzoña, la negra ponzoña, la negra y siniestra duda queda flotando, Vicente. ¿Es legítimo este paro? ¿O es un paro de gente apapachada en el Poder Judicial que no quiere perder sus prestaciones? Porque yo voy a hacer, como dices tú, Vicente, provocador. Y voy a provocar a la gente que nos ve y que nos escucha allá en Estados Unidos o en algún otro lugar. Yo le pregunto a usted, que ha tenido que salir de su país, si tiene derecho a este tipo de prestaciones o si siquiera se imaginaba que tendrían este tipo de apoyos. A lo mejor yo estaría dando brinquitos también, Vicente, si perdiera este tipo de beneficios, porque es una cosa absolutamente delirante. En un ratito más, Vicente, vamos a subir a las redes sociales este documento al detalle y le voy a contar esto que le acabo de presentar en exclusiva para que, pues, Pedro Ferriz y todos estos mentirosos y chayoteros se dejen de pendejadas, porque la realidad dura, triste y tupida es que ese es un asunto político. Así que ahora ya salió el peine, a lo mejor para peinarme las barbas, pero ya salió el peine y ya todo comienza a tener sentido, mi querido Vicente. Así es, Ricardo, y fíjate que voy a aprovechar, grábeme, don David, voy a aprovechar todo lo que ha expuesto Ricardo Sevilla, el dineral, los intereses que están detrás de esta defensa al Poder Judicial y esta negativa a la reforma al Poder Judicial podrido del que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, para invitar a toda la gente de Cuernavaca, Tepoztlán, Jiutepec, Morelos, porque este sábado, y agradezco la invitación, nos han pedido que encabecemos junto al próximo senador de la República, al senador electo Gerardo Fernández Noroña, por cierto, senador electo de Morena, para que encabecemos estos diálogos, estas asambleas informativas, cuyo central tema es la reforma al Poder Judicial y la batalla comunicacional. Iniciamos en Jiutepec, en la avenida Lázaro Cárdenas, ahí en la colonia Morelos, en las canchas de usos múltiples, a las 2 de la tarde este sábado. Ahí estaremos con el senador electo Gerardo Fernández Noroña. Y de Jiutepec nos vamos a Tepoztlán, bonito Tepoztlán. Estaremos en el Zócalo de Tepoztlán, junto al activista Luis Mesa, a las 5 de la tarde. Es este sábado los dos eventos, y a mí me emociona porque pues hay tanto que decir, tanto que informar, y mucha de la información que presentaremos serán tus datos duros, querido Ricardo Sevilla. Así que la invitación es para toda la gente, porque es invitación al público, está abierto al público. Primero en Jiutepec, ahí en las canchas de usos múltiples, en la colonia Morelos, por la avenida Lázaro Cárdenas, a las 2 de la tarde. Y luego en el Zócalo de Tepoztlán a las 5, y pues creo que iba junto con pegado, por eso me atreví a hacer este anuncio luego de escuchar tu exposición, Ricardo Sevilla, y te pido que cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales, porque seguro que el hilo que vas a publicar en X pues va a dejar la víbora chillando, maestro. Claro que sí, querido Vicente, pues ahí yo te voy a pasar esta información. Va a ser pública porque eso es justamente lo que nos caracteriza aquí en Sin Censura. Todo es público, vamos a subir estos documentos para que los expongan, y si hay alguien que no esté enterado, pues sepa exactamente de qué pie cojean estos personajes que están dando brinquitos. Pues cómo no, estos 3 días que llevan ahí de paro, pues les van a ser pagados. No vaya usted a creer que les van a cerrar la llave ni nada de eso. Esto es como una pequeña bequita, y se los digo con esta información, con datos duros. Sígueme para más datos duros, precisamente, por favor, en X, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, y nada más. Síganme, por favor, en paralelo24.mx, y pues donde sea que nos encuentre, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Va un fuerte abrazo, mi querido amigo, y espero que no te dé mucho calor allá en Tepoztlán, porque mira que sí está allá pega el sol cañón, que no te lleves esa gorrita negra, sino una blanca sin albur, porque no soy esta clase de persona. Por ahí una roja. Me voy a llevar
mi querido Ricardo Sevilla. Te mando un abrazo, maestro, estamos al pendiente. Échale, el maestro Ricardo Sevilla